como periodista durante más de 30 años. Me he tocado hablar con mucha gente del Valle de Española y de los pueblitos aquí entre la sierra. Gente vieja, gente joven, como me gusta hablar con los jóvenes. Me he tocado hablar con mucha gente, la riqueza que sale de esas reuniones. No se puede hablar de esas riquezas. Me ha tocado la buena suerte de poder escribir historias de estas personas y de sus vidas. Y por eso sé que tenemos un oro por todo este valle, por todas las sierras, aquí acerca de la sangre de Cristo. Una historia que no se debe de perder. Somos bonitos. Te digo con todo mi corazón que somos bonitos en esta parte. Estamos ricos. Hay que despertar. Hay que salvar lo que tenemos. Hay que respetar a la familia. Hay que respetar a nosotros. Y hay que respetar el día que va a venir, porque ese día es muy importante. En el tiempo durante que me estaba criando yo en Española, mis abuelitos vigiles todavía vivían aquí en esta casa. Cada domingo durante el año venían las familias de Española, de Santa Fe, de Nambé, de Chimayó, de Córdoba, de Albuquerque. Venían todos los domingos y se llenaba esta casita de la familia para visitar entre los mismos hijos y hijas, pero también para visitar con la mamá y el papá, los abuelos. Nos sentábamos a comer en la mesa, entraban 3, 4 veces y ahí se la pasaba el día la abuelita cociendo papitas y carne y hablando aquí en el portal, hablando en la cocina. Y durante esas visitas se pasaba mucha de la cultura. Todo de lo que se hablaba era en español. Entonces el idioma también se estaba pasando. Yo como chiquito escuchaba todo esto y no entendía mucho porque todo era en español. Entonces me dije solo, tengo que aprender español porque me está faltando mucho por no entender lo que están diciendo los abuelitos y los tíos y las tías. Entonces, durante varios años me enseñé solo y mis abuelitos, los tíos que viven por aquí, me enseñaron y se reían de mí en lo que hacía el try a aprender español. Todavía no hablo bien español, pero suficiente para entender. Entonces, como periodista, pasé mucho tiempo aquí en estos pueblitos de Truchas y Córdoba, Cundilló, Peñasco, Rociada, hablando con los viejitos en el idioma de español, el idioma de ellos, el idioma del norte de Nuevo México, hablando de sus vidas de ellos, de los tiempos de los pueblitos. Y te digo la verdad, si no había aprendido español, lo que puedo hablar, aquí en esta casa, me hubiera faltado mucho de la historia de Nuevo México y de este gran país. Había unos de su familia que estaban mejor como cuentistas que otros. Y el mejor de todos posible era mi abuelo. Su modo de él era muy diferente. Él era el mejor en el mente mío, no porque él hablaba mucho. En contrario, estaba calladito. Se sentaba en su sieta, escuchando a los otros hablar y riendo, y él escuchando. No decía nada. Hasta que se llegaba el tiempo para hablar, nomás comenzaba mi abuelito a hablar y todos en el cuarto se callaban porque todos sabían
que él tenía algo importante que decir. Él era el mejor en la mente mía. ¿Y los cuentos de él? Oh, él hablaba del ganado, él hablaba de los caballos, de las bestias, él hablaba de los hijos, él hablaba de su trabajo en Wyoming, iba a Wyoming todos los años a la borrega, con muchos de estos de aquí iban. Él hablaba de todo. Un cuento que se queda en mi mente era, tenían que comer. Era durante el tiempo que había mucha pobreza aquí. Por así pasan los ríos con peces y comían peces. Pero tenían que comer carne también. Sí, tenían las vacas y comían vacas. Pero mi abuelo me contó una historia que subió a la sierra aquí con un vecino, un pariente. Y el pariente tenía un palo muy largo con una garra allá. Le echaron gasolina y se fueron a la sierra. Y ahí donde pensaban que estaban durmiendo los osos, prendían la lumbre, metían el palo a la cueva, entraba el humo, salía el oso bien medio dormido, medio no, y ahí estaba mi granpo esperando con su rifle y ¡pau! Le da uno y entre los dos traían el carne y ahí estaba el carne para las fiestas de los domingos cuando llegaban la familia. Y siempre los cuentos de él estaban la pura verdad. Creo que nadie habla en puro verdad. Posible que las mejores historias eran las historias que tenían poco mentiras entre medio de todo. Pero yo como chiquito no sabía yo nada de que era verdad y no era verdad. Yo simplemente miraba los ojos, miraba los manos de mi abuelo cuando hablaba, miraba por el cuarto, mirando a mi tío y mi tía, ellos escuchando calladitos, y mi abuelito hablando con su rifle en su mano, y ¡pau! Dije así cuando pegaba el descarga. Si había mucho mentira, no sé, pero las historias eran muy ricas. Abre una puerta para ver una situación, ¿no? Eso es lo bonito de estas historias. Abren muchas puertas. Esa es una razón que se platican estas historias, para enseñar a los otros qué es lo importante, para enseñar a los otros los tiempos duros que han pasado los abuelos. Sí, abren muchas puertas para conocer la importancia de la cultura, la importancia del idioma, la importancia de la familia, la importancia de la casa, la importancia de los pueblitos. Cada esas puertas se abrieron durante estas historias. Claro que sí. Cada fin de semana. Cada fin de semana sin falta. Durante el invierno, la cuesta, más abajo aquí, una subida muy peligrosa. Se llenaba de nieve y zoquete, pero ahí venía la gente a sentarse con la familia, sin falta. Uno de mis tíos, que se crió aquí en esta casa, tenía una troquita vieja, una Dodge. No tenía mucha fuerza yendo adelante. La fuerza era en reverse, yendo para atrás. Entonces, si iban para Española, al regreso se paraban abajo de la cuesta, volteaban la troca y subían la cuesta en puro reverse. En esas vueltas así iban en reverse. Y las hermanitas sientando un peligro, yo creo que se sentían las mujeres. Ya no se junta la gente, las familias, como antes. Y eso es lo feo, lo que vemos hoy en día entre la gente.
Hoy en día la gente no tiene tiempo de hablar y visitar con otros de los tiempos pasados. Estamos en cada dirección del viento y no nos sentamos a abrir las puertas de la cultura y de los pueblitos, de los ancianos, de lo que era importante en los tiempos de antes, de las tradiciones. Entonces, muchos de nosotros, especialmente los más jóvenes, están andando por este país sin esa riqueza que tenían los antepasados, la riqueza de la familia, la riqueza de tradiciones, la riqueza del idioma, la riqueza de nuestros pueblitos. En las escuelas puede uno encontrar eso, en la iglesia, en la familia misma. Lo que vemos hoy en día, digo yo, humildemente digo yo, que lo que vemos hoy en día lo que no nos gusta de lo que vemos entre los más jóvenes de hoy en día es un monstruo con muchas cabezas. Los mamases y los papases, los hijos, la iglesia, las escuelas, todos están faltando en lo que enseñan a los más jóvenes que están creciendo hoy en día. Entonces muchos de esos jóvenes están solitos, están sin la riqueza de los viejitos. Más antes, los maestros en la escuela eran los mismos que se sentaban con la familia cada domingo a hablar de los tiempos pasados, a hablar de los pueblitos, a hablar de la familia. Entonces esas maestras, esos maestros entraban a las escuelas durante la semana y con esa riqueza de Dios en su mente, en su corazón, esa riqueza pasaban a los estudiantes. Pero ya hoy en día muchos de los maestros no tienen esa riqueza, les faltan la riqueza por falta de reuniones de lo que pasaban más antes. Entonces los chicos que van a la escuela aprendan, si les va bien, aprendan inglés, aprendan matemática, aprendan historia, pero de lo que pasó en lo pasado, de las tradiciones de su misma gente, de sus idiomas, aprenden muy poquito porque los mismos maestros de hoy en día no lo saben. La iglesia, en tiempos más antes, la iglesia salía más entre los pueblitos y hablaba más con la gente. Los padres mismos se sentaban en estas reuniones de las familias en los domingos o los sábados. Ellos mismos se sentaban. Pero hoy en día parece que más y más hasta los padres están encerrando adentro sus mismos casas, sus mismos iglesias y no salen a hablar y platicar con la gente. Los papases hoy en día, porque ellos crecieron sin esta clase de riqueza. Ellos no pueden pasar las riquezas a sus mismos hijos. Los hijos están criando sin esta riqueza y miran el mundo y no ven lo que mirábamos nosotros más antes. El mundo que ven ellos es un solo plano, un solo plano. Y hay veces que ven el plano y dicen, ¿qué hay en ese plano para mí? No ven nada que les interesa. No ven nada que posiblemente puede pasar en 10, 20, 30 años. Miran solo al plano y un día al otro. Y es una lástima. Se perdió esa riqueza de los tiempos antes. Sí hay algunos papaces que no quieren que sus hijos hablen español porque quieren
que avanzan ellos en este mundo de inglés o el mundo que los papás creen que es un mundo de inglés. ¿Se está cambiando la actitud? Sí, claro que sí. Yo siempre le dije a mis hijos, qué bueno es tener $1. Es más bueno tener $2. Qué bueno es saber un idioma, es mejor saber 2 o 3 o 4. Y es la verdad, claro que sí. Sí hay algunos padres hoy en día que piensan que sus hijos van a avanzar mejor hablando puro inglés. Sí hay algunos de esos. Hay más padres en mi mente. Hay más padres, lamentablemente, que no les importa. Muchos de los padres hoy en día son de 30 o 40 años. Ellos no participaron en los tiempos de antes, estas reuniones de las familias. Para ellos no se les abrieron estas puertas de lo que hablamos ahorita. Entonces ellos mismos no saben la riqueza que se puede contener con el idioma y con las historias de los antepasados. Entonces, lamentablemente, no les importa si sus hijos aprenden español o no. Estos son los padres que algunos de ellos están preocupados con sus trabajos, preocupados con otras cosas y dejan los hijos que andan solos con sus amigos y que hagan lo que pueden hallar. Y hay otros, lamentablemente, que no les importa tanto. No les dan la atención a sus hijos que deben tener. Hay muchos entre nosotros que no aprendieron cómo ser padres. Y los hijos están sufriendo. Y esos hijos van a crecer a ser padres. ¿Qué clase de padres? No sabemos. Pero no se ve bien. Un científico vino a estas partes hace unos 40, 50 años. Un científico que se llama Robert Coles. Vino para acá a hablar con los viejitos de norte de Nuevo México. Él ya había hablado con los viejitos de Texas acerca del Río Grande. Él había hablado en su trabajo con los viejitos de Nueva York y esas partes. Y cuando estaba trabajando en Texas, les dijo mucha gente, si quieres saber de los hispanos de esta región, ve para Nuevo México, ve para norte de Nuevo México, ahí vas a aprender mucho. Llegando aquí, habló con un padre y el padre le dijo, si quieres saber de este país, si quieres saber cómo piensa la gente, si quieres saber qué es importante a las familias de esta región, habla con los viejitos, porque lo que piensan los viejitos, eso piensan todos en la familia. Entonces, era de lo que estábamos hablando más temprano. Hoy en día no es así. Si hablas a los viejitos y luego hablas a los jóvenes, vas a oír cosas muy diferentes. Lo que es importante a los viejitos no es importante a los más jóvenes. De lo que les interese a los viejitos no les interese a los más jóvenes. Quisiera decir, qué bueno que los más jóvenes se están abriendo el mundo para avanzarse en la escuela, en sus trabajos, con sus familias. Pero es una lástima que no tienen ese interés. Es otra vez, como pienso yo, los más jóvenes hoy en día, en lugar
de ver el mundo entero como los viejitos lo miraban. Hoy en día los más jóvenes miran solo ese plano enfrente de ellos. Atrás del plano no hay nada. Enfrente del plano es solo este día. Lo que viene mañana, que venga mañana. Y el día que viene después de eso, que venga. Un día a la vez. No ven la importancia del mundo entero. Aunque ese mundo entero en tiempos más antes era muy pequeño. Era solo norte de Nuevo México. Ese era el mundo entero. Pero ese mundo tenía muchas riquezas. Y hoy en día hay mucha gente que no ven esas riquezas. La familia sin duda es muy importante por muchas razones. Es la familia que hace los hijos sentir que son importantes. Es la familia que enseña a los hijos que hay algo más importante en este mundo que ellos mismos. Es la familia que enseña a los hijos que debemos de trabajar por algo más grande que nosotros. La familia es muy importante. Ahí es donde aprendemos más. Pero la familia hoy en día ya no es como era antes. La familia hoy en día está quebrada en muchas casas. En muchas no. Hay casas donde todavía la familia se sienta a comer juntos, el tele se apaga, el radio se apaga, los iPads se apagan y se alzan y la familia se sienta a comer y platicar del día y del día que va a seguir. Pero no hay muchas familias así. Entonces, estas riquezas que salían de las familias, que salían de esas casas de adobe, ya no hay muchas de esas familias. Entonces hay muchos de nosotros que pensamos que solo nosotros somos importantes y no tan importante así, porque nadie me ha ayudado, nadie me ha traído comida, entonces posible que no soy muy importante yo mismo, hay que pegarle a lo que puedo pegar. Hay muchos de nosotros que estamos hablando y pasando por este mundo sin el sentido que sí tenemos valor, que sí tiene valor nuestros pueblitos, que sí tiene valor nuestras familias. Sin esos sentidos se pierde mucho. Estamos ahí perdidos, solitos. Y de ahí salen muchos de los problemas de hoy en día. Fue hace muchos años, 99 creo, una marcha de Santa Cruz hasta Chimayo por parte de familias que han perdido a alguien a la violencia. Esto me impresionó mucho, en parte porque la comunidad fue representada a través de los hermanos en una... ¿Recuerda eso? De esa marcha no me acuerdo, pero seguido hay tal marchas por aquí, comenzando en Santa Cruz y andando hasta Chimayo. Es bonito, claro que sí. Es parte de lo que hace la gente para conseguir atención a los problemas que hay en las casas, en los pueblitos. La verdad, se me parece a mí, la verdad es que todos nosotros, incluyendo yo, todos nosotros, todavía estamos aprendiendo cómo
cómo trabajar con estos cambios del tiempo. No sé si puedes hallar una familia, comenzando aquí en esta casa. No sé si puedes hallar hasta una familia que no sufre de estos problemas. Hermanos, hermanas, nietas, sobrinas, ahí están. Y todos nosotros todavía estamos aprendiendo cómo trabajar con lo que está pasando en nuestras casas, en los pueblitos. Es muy importante que la comunidad primeramente sabe de los problemas que hay por ahí. Sin saber de los problemas no se pueden trabajar en ellas. Entonces sí es importante que nos reunamos uno con los otros, hablar de los problemas, hablar de cómo se pueden hacer las cosas y a ver cómo vamos adelante. Uno solo no puede cambiar el mundo, claro. Entonces sí, claro que sí es importante que se reúnen las comunidades unos con los otros a ver qué se puede hacer. En tiempos antes, hace como 30 o 40 años, hablaban la gente de aquí de los robos que estaban pasando. Y los robos estaban pasando porque la plebe les faltaba dinero para comprar sus drogas. Era el tiempo cuando estaban entrando las drogas a estos pueblitos de norte de Nuevo México. Y claro que las drogas cuestan dinero. No había dinero entre la plebe, entonces la plebe le entraban a los robos, entraban a las casas, a los carros, a robar lo que podían. Y dijeron los viejitos en esos días que en Chimayó, los que faltaban dinero para sus drogas, no les robaba a la gente de Chimayó porque eran sus hermanos, sus tíos, sus tías, sus abuelitos. Entonces, de Chimayó se iban al Dixon. Del Dixon se venían a Chimayó. Y así pasaba, ¿ves? Entonces, las comunidades, uno puede ayudar a los otros. Mira lo que está pasando aquí. Mira lo que está pasando en este y en este. A ver cómo nos ayudamos uno al otro para trabajar con nuestros hijos, con nuestras familias, a mejorar la cosa. ¿Cuándo empezó este problema con las drogas? ¿Cuándo comenzó? No sé. ¿Cuándo se puso feo? Hace unos 40, 50 años, que comenzó a destruir las familias. Y todavía estamos tratando de aprender cómo pelearle a estos problemas. En los tiempos antes aprendíamos muchos de los cuentos. En los tiempos antes, muchas de las historias que se platicaban comenzaban con cuentos, porque los cuentos nos enseñan mucho. Los cuentos hablan de los tiempos que se han pasado. Los cuentos hablan de los golpes que nos hemos dado. Los cuentos hablan de las riquezas en la vida. Entonces, por eso muchos de nosotros pusimos mucha atención a los cuentos. Pero los cuentos son parte de esta gran riqueza que se ha perdido. Ya la gente hoy en día, los jóvenes de hoy en día, no tienen interés en los cuentos. ¿Qué me van a enseñar los cuentos a mí? ¿Cómo se pertenecen a mi vida mía? No tienen interés. Entonces, esa es parte de la gran riqueza que se está perdiendo. 1907 was when he finished building the walls and the ceiling of the house.